Ahí está, pues, Hermosa. duda, weón, además 10 minutos. Pero aquí Oh, estamos. Yo confío que iba a contar, contaban que iba a contar como con filtros y cosas, pero no es el caso, así que aquí estamos. amiga, Nada, estás, perfecto, bueno. estás hermosa. No necesitas ningún filtro. Y no lo digo también para quedar bien, porque viste que uno siempre le dice esto a las amigas. Bueno, yo en general se lo Ya, digo a las personas. sí, amiga, está Pero te digo que no, no. muy hermoso. Hoy estás maravillosa. Me gusta esto. Oye, niña, ¿tú estás desde Valpo? Ese filtro está Sí, maravilloso. amiga, desde el mismo Valpo estoy aquí comunicándome contigo, así que estoy buscando el filtro Bueno, ideal para poder comunicarme yo, contigo. muchas Así. gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación, porque además es día domingo, en general, o sea, si a mí me preguntas, yo trato que el día domingo, no, en realidad hace mucho tiempo que los domingos o trabajo o cualquier cosa, pero menos descanso. Pero en general las personas se dejan algún día para el descanso. Entonces agradecerte y recordarles entonces que este es el primer programa de esta tercera temporada de este ciclo de conversaciones que se llama Marica Winsanto, que no es otra cosa que una instancia para juntarse a conversar con distintos seres que yo arbitrariamente considero que hay que conocer más allá del personaje, como dicen por ahí. Y yo no había tenido la oportunidad en las dos temporadas anteriores de entrevistarte. Y me pareció que entonces esta temporada la teníamos que iniciar contigo. Y además porque creo que es una instancia también para, dentro de este mismo relato más personal, hablar de otras cositas que de seguro ahí tú con mucha gracia nos vas a poder relatar. Decir también que este ciclo va a ser retransmitido por Guillotina Radio. La Guillotina Radio la pueden encontrar en su canal de YouTube, así mismito. Entonces, cuando terminen este capítulo, si no lo vieron por completo acá, igual queda subido al feed, pero si no quieren verlo por Instagram y quieren ir al YouTube, pues se conectan entonces al canal Guillotina Radio. Y ahí ponen el primer capítulo de esta tercera temporada del Maricabuinzando, que es, espero puedan llegar hasta diciembre. Entonces, preguntarte y también invitar a las personas y a los seres que expectan que si quieren hacer preguntas las manifiesten por acá. Preguntarte entonces, ¿quién es Organa Feminazi? Yo tampoco lo tengo muy claro, amiga. Pero mira, antes de andar a esa respuesta, que igual te la voy a desarrollar con creces, me gustaría agradecerte por haberme considerado para esta instancia en particular. Con Lilith, para quienes a lo mejor nos están mirando, nos hemos vinculado en diferentes circunstancias, ya sea para agitar desde la calle, para construir y destruir también ciertas éticas. Y a raíz de eso es que hemos desarrollado una retórica colectiva en distintos momentos de nuestras vidas y que yo también te confidencio y te declaro que son momentos muy importantes y que han sido muy importantes en mi vida. Entonces, igual, desde ese lugar inicio para poder declarar que me siento súper cómoda y agradada en este espacio, pese a todas las circunstancias, porque igual yo, como te comentaba hace unos minutos, estoy un poco enfermita, pero estoy igual con toda la disposición de poder compartir contigo y justamente dialogar en torno a lo que vaya surgiendo. En relación a esa primera pregunta, ¿quién es Organa Feminazi? Yo he aprendido también, por un lado, a cuestionar constantemente estas nociones más fijas de la identidad y por lo tanto entender de que este paradigma del actor transformista, que es a lo mejor con el que Lilith y yo nos criamos un poco y del cual nos hemos aprendido a reír, creo que se puede agenciar en distintos lugares y en ese sentido creo que no he caído aún, o no lo sé en realidad, ahí la gente puede desmentirme, en esa suerte de retórica romántica del personaje que se come a la persona, al intérprete, sino que más bien yo creo que Organa ha tenido un propósito o propósitos que han surgido desde lugares muy personales, muy dantescos también, muy oscuros, y que sin embargo ha sido a partir del ejercicio de confianza, que es por lo demás un regalo que yo le hago
a los seres que me presencian y a quienes yo también les regalo la posibilidad de que podamos encontrarnos, ya sea en la calle, ya sea en cualquier espacio que me permita disputar, la posibilidad de instalar también sus apreciaciones al respecto. Y en ese ámbito creo que eh, una que también viene de ciertas nociones del asambleísmo anarquista de Chica, y con estas lógicas cooperativistas y etcétera, he aprendido también a cuestionar este rol tan vertical respecto en el mundo del arte puntualmente, que es un mundo también tan manoseado y no sé, bastante, ¿cómo se llama? Elitista en general. La posibilidad de poder generar desde el discurso artístico nociones creativas un poco más horizontales, que obviamente entendemos que son instancias también que pueden llegar a ser complejas, mm, considerando el territorio en el que hemos habitado, pero que sin embargo yo creo que la Organa ha permitido a esas instancias que la Organa se construya colectivamente. Porque me suele pasar que igual, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el día de ayer fui a una fiesta de neoperreo. Era la primera fiesta de neoperreo en la que asistía porque no sé mucho de bailar reggaetón, pero se me acercaron un par de, no, de hecho unas cuantas chicas y chiques, hoy una muy como con esa bola de mujeres y disidencia. La chica primero y el chique después. Vale, amiga. Se me acercaron justamente como para poder compartirme un poco desde dónde les resonaba lo que yo hacía, como también de cierta forma agradeciéndome por darme el tiempo de escucharles, que en realidad yo creo que ese es un gesto básico, entonces igual, no sé, me dio un poco de risa y pena el hecho de que me agradeciesen por haberles escuchado, pero pese a todo, igual en esas instancias, como te comentaba, y a partir de lo que me hacían saber, entendí por un lado de que la construcción de Organa Feminazi tiende a ser más coral, y en ese sentido también yo aprendo mucho de quienes no solo han estado ahí para confidenciarme y enseñarme ciertos saberes milenarios, sino que también para comentarme justamente desde dónde le resuena lo que una hace y a partir de ahí ir desarrollando esas subjetividades, porque como te comento, creo que mi arte no me pertenece. Y en ese sentido creo que, como te comentaba al principio, lo que una hace igual es un regalo, no solo en términos económicos, sino que desde lo político que significa también agenciar subjetividades em, hacia esto que se supone que es la audiencia, que en realidad es una parte más de nosotros mismos. Entonces, yo creo que eso, un sujeto en construcción, estamos trabajando para usted, Organa Feminazi. La gente, yo recuerdo que una pregunta muy recurrente que a mí me hacían cuando yo no sé, se enteraban o contaban que teníamos alguna especie de vínculo, solían preguntarme, pero ¿por qué se pone Organa Feminazi? ¿Por qué feminazi? Si es una ofensa, ellas decían, a las mujeres feministas que luchan, bueno, por la igualdad, por sus derechos. Eh, si en vez de haber estado yo allí y hubieras estado tú, ¿qué les hubieras respondido? Bueno, en realidad yo creo que me habría preocupado un poco porque ese acto de reapropiarme de la injuria no es muy nuevo que digamos, porque claro, parte un poco desde ahí. Yo formo parte de la no menor cantidad de personas que se les ha gritado, entre otras cosas, feminazi en la calle. Y yo creo que en algún momento, y debo reconocerlo, coincidentemente cuando empecé a hacer performance aquí en Valparaíso, yo me sentía sumamente conflictuada por la terminología feminazi. Y a raíz de esa categoría me atreví a pedillarme feminazi como una forma de reapropiarme de esa injuria y por lo demás estar constantemente confrontándome a algo que a que a mí me conflictuaba mucho. Entonces desde ese lugar yo puedo entender a la gente que se conflictúe con el apedillaje feminazi porque no es una palabra menor, o sea, ya vemos dónde se suelen reproducir esos discursos, justamente hablando de elitismo, desde dónde se levantan estratégicamente las consignas en torno a lo feminazi en términos comunicacionales, haciendo un poco la bajada de texto a los derivados de Agustín Laje y justamente cómo la plataforma YouTube está prácticamente dominada por esta categoría feminazi, Mm. que la verdad
se viene un poco instalada desde ahí principalmente. Porque al menos aquí en este territorio que se dice llamar Chile, feminazi, más allá de ese lugar no lo había escuchado tanto, sino que hasta la revuelta del 2018, la revuelta feminista. Y a raíz de eso es que cuando tú me haces la pregunta de qué les habría dicho, en primer lugar que yo no me sitúo desde un feminismo de mujeres ni para mujeres. Yo creo que bueno, una se puede sentir obviamente mucho más atraída o vinculada o cómplice con algunas variaciones de los feminismos, como lo que plantea María Galindo desde el feminismo intuitivo, / feminismo bastardo, que puede tener al menos desde la retórica un poco más de cercanía con los acercamientos personales que uno ha tenido en los espacios de organización también. Pero en realidad yo les diría que ese efecto que les produjo y esa ofensa que les produjo mi apellido es a lo mejor, sí, a lo mejor un pequeño preludio de lo que significaría acercarse a mi trabajo performático. Cuestionarse constantemente y a partir de ese shock movilizarse, ya sea para tratar de entender algo de lo que una hace, para informarse, o para deslegitimarla y tratar de destruirla a una. Y eso obviamente también brinda brinda mucho alcance en términos comunicacionales. Así que en ese sentido me atrevería a decir eso, como que, bueno, y también decir así, y también no cerrarme a la posibilidad de preguntarles como, ¿a qué mujeres te estás refiriendo? Cuando el feminismo ya está dejando de ser hace rato una categoría cargada de esta supuesta y colmada subversión de las supuestas tres olas, eh, que me parece por lo demás que yo imagino que debe ser ese tipo de gente, la gente que anuncia que en el mundo y en la historia contemporánea existen tres olas del feminismo, como si tú vayas al mar y te llegan tres olas nomás. Entonces, en ese sentido, claro, yo también te podría hacer la pregunta, amiga, un tanto muy desde la curiosidad personal respecto de quiénes habrán sido esas personas, porque igual yo creo que ya estaremos un poco más señoras, yo más que señora estoy un poco más depresiva, pero igual el espacio del faranduleo me rehúso a perderlo, así que sería chistoso, sería curioso saber quiénes fueron quienes te dijeron eso, si te acordáis, si no ahora mismo. Si bien es cierto, ando como muy retirada de situación polémica y todo aquello, porque si tú, y mira, yo ando haciendo el estreno de este programa con una especie de mañanita, ¿me entiendes? Como con mi vestidito azul, con botoncitos, con un gatito, como cuidando el gatito. Yo estoy en eso, pero no obstante, no tendría mayor problema de contar quiénes fueron si supiera quiénes eran, porque no sé quiénes eran. Fue como en un contexto de un foro, una cosa, y tres chiquillas se acercaron a preguntarme eso. Lo que sí podría agregar es que eran chiquillas adolescentes, me da la impresión. Como quizás coincide con lo que tú nos contabas al principio, de que eran estas personas, claro, estas chiques más como con menor edad. Entonces, no sé, eso es lo que podría yo decir. No les conozco sin ningún ánimo de ningunearles ni de evadirla, pero no sé quiénes eran realmente. Lo que a mí sí me gustaría saber, y quizá a quienes expectan también, es lo siguiente. Tú mencionaste a Valparaíso al principio para contarnos que vivías ahí, que vives ahí, y también para, como este marco geográfico, pero que es mucho más que eso, que este lugar de accionar político en el que tú tienes, en el que estás ahora, por ahora, pero no siempre estuviste ahí. O sea, tú vienes de otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar y qué es lo que a ti te gustaría contarnos de cómo viviste tú ese otro lugar que es el lugar de nacimiento, que es el lugar donde pasaste tus primeros años? ¿Qué recuerdos tienes y cuáles son esos recuerdos, esas situaciones que te parecería importante contarnos a propósito de entender más cómo se va configurando a este ser que se conoce como organa feminazi?
Claro, amiga, en ese sentido te agradezco mucho esa pregunta porque es algo que no me suelen hacer mucho en estas instancias. Yo provengo del extremo del Coño Sur, que es Punta Arenas. Y en ese contexto me hace prudente también comentar de que, espérate, ahora sí, de que claro, yo fui nacida y criada en un tiempo un tanto relativo, porque igual yo fui de ir y volver a Punta Arenas en distintas circunstancias de mi vida. Y yo creo que lo que puedo destacar de ese espacio, que yo pese a todas las circunstancias sigo considerándolo como un territorio que me recibe igual con cariño, con territorio yo creo que me refiero más bien como a la propia geografía del espacio. Fue ahí, por ejemplo, donde empecé a tener mis primeras nociones de performance. Nociones que igual me recuerdan un poco a lo que relataba, por ejemplo, Seba Calfuqueo en sus instancias de desarrollo en el muy contexto 2011, revolución estudiantil, el ser excluido de un espacio de organización heterosexual como lo es una toma del 2011, toma estudiantil. Y claro, eso coincide con mis primeros acercamientos a las artes escénicas o de la representación en contextos callejeros. También coincide con mi muy precoz acercamiento a los asambleísmos, puntualmente dentro de organizaciones anarquistas en Punta Arenas. Y que de cierta forma fijaron pauta respecto a cómo dialogar políticamente, pero a la vez que me significaron profundos desencuentros con esa misma orgánica, en términos de que un espacio de organización, recalco, sumamente heterosexual, me permitió ver muy de lleno que en realidad incluso en ese extremo tan abyecto como es en la anarquía, en realidad hay situaciones y circunstancias y por lo tanto proyectos éticos que no escapan mucho de esta borradura histórica de la cual somos parte todos, que tiene que ver justamente con la heterosexualidad y de la implantación de esta heterosexualidad obligatoria en este continente sin nombre. Entonces, igual, en ese sentido, se marcó pauta en esas instancias respecto de cosas que me llamaban la atención y a la vez cosas que yo no quería hacer. Entonces, igual, durante sobre todo mi eh, adolescencia y la previa pubertad, circulé por muchos espacios de organización que me desencantaban cada uno más que el otro. Entonces, igual yo creo que cuando una habla de ser crítica de las instituciones políticas o de ciertos accionarios políticos, una no es que lo haga con propiedad, pero una igual ha pasado por varios lados. Y en ese ámbito igual cuando me asumo profundamente crítica de ciertos procesos y también muy, ¿cuál es la palabra? Como lo contrario a la ingenuidad, que no es exactamente el antónimo, pero como el ser un poco más, el no dar por sentado las cosas que pueden suceder en los espacios. Y yo creo que eso cuando lo agencio a lo performático, que en realidad me significó un espacio de liberación muy importante, eh, me ha permitido de cierta forma una deuda respecto de cómo reencontrarme con ese territorio. Porque yo no voy allá desde el 2019, fue un momento un tanto turbulento la última vez que asistí para allá, entonces igual pensaba de alguna forma poder volver este año y ver qué se puede tejer ahí, volver con ciertos vínculos importantes para mí en este momento y que bueno, han sido también vínculos importantes en harto tiempo y ver de qué forma me reencuentro con rituales, amigas. Si una de chica maricona tiene rituales que yo creo que van permaneciendo, como es el admirar un paisaje. Yo era muy, al menos en Punta Arenas, de andar mucho en bicicleta, porque por temas de violencia intrafamiliar yo siempre me arrancaba de la casa. Y con la excusa de ir a trotar o a andar en bicicleta. Y recuerdo mucho cómo yo me iba imaginando muchas ideas creativas mientras iba también viendo de fondo el estrecho de Magallanes, recorrer hasta el Parque María Betty en Punta Arenas. Entonces son lugares que están cargados de una soledad que me caracterizó también, pero que es una soledad que yo añoro con mucho cariño y que me gustaría reencontrarme también con, con, con aquella corporalidad que yo creo que debe estar circulando. Porque, bueno, cada uno tiene sus rituales y yo recuerdo que el último ritual que hice antes de haberme ido de Punta Arenas fue haber hablado con unas flores
que yo siempre veía todos los días en la costanera del Estrecho y haberme despedido de ellas. Así que recuerdo la ubicación exacta y puede que si vuelvo este año me reencuentre con ellas para saber cómo están. Así que sí, yo creo que eso es lo que me vincula con Punta Arenas, mi lugar de nacimiento. Pobre Punta Arenas. ¿Hay afectos en Punta Arenas? ¿Hay afectos a los que te gustaría regresar? O sea, ¿formas de afectarse? ¿Hay personas, hay situaciones que están ahí que te gustaría o resolver, si es que tienes que resolver, Mm. o reencontrarse? No sé. Yo creo que iría a cortar muchas cosas, que yo creo que me he distanciado pero que no me he dado el tiempo de cortar. Yo creo que igual iría a dejar la cagada un poco, pero con mucha tranquilidad, más que nada asumiendo la cagada que significa hacer lo que podría llegar a ser con, con miembros de mi familia biológica. Y en realidad yo también, amistades de aquel momento, de aquel periodo, último periodo en que viví más de lleno en Punta Arenas, puede que a lo mejor no estén, porque igual tenemos contacto no tan frecuente, pero tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la persona principal con la que me gustaría ir a reencontrarme sería mi yo de aquel momento, que yo sé que está ahí todavía pululando, como un fantasma, y que a lo mejor está esperando que no que le den un cierre a su proceso, sino que la informen un poco de en qué estoy yo ahora, porque igual creo que esa parte que dejé allá en Punta Arenas era justamente esa, como mi yo de aquel momento. Diría más que nada como para eso, para expresarle mi cariño y cuánto le añoro, porque igual son periodos muy distintos de la vida y desde ese afecto, desde la posibilidad de cultivar ese afecto propio, que para mí es algo que la verdad no me ha llamado la atención en mucho tiempo, lo podría entrar a resignificar desde ahí, porque yo creo que nuestras retóricas mariconas chicas, tienen mucho de eso, tienen mucho de que nos callamos mucho desde la soledad y en ese contexto creo que se me haría muy bello poder volver a ese momento, pero volver acompañado. Eso principalmente, sí. ¿Cómo es vivir la no heterosexualidad en Punta Arenas? ¿Una infancia no heterosexual en ese lugar? Yo creo que justamente tiene harto de silencio, como comentaba recién, porque Punta Arenas es una especie de domo en términos eh, no sé, sociales. Creo que hay muchas cosas que se confunden en esta tóxica noción de gentileza por parte de la gente de Punta Arenas. Está fuerte también la situación allá, siempre lo ha sido. Entonces, el habitar la no heterosexualidad en Punta Arenas igual yo creo que me permitió descubrir variaciones de la rabia de personas que tampoco, que también se asumían no heterosexuales o no tanto. Eh, yo creo que momentos principales y que también forjaron un poco mi forma de vincularme con seres o de asumir, por un lado, mis afectos, tuvo que ver con las situaciones de violencia sexual que viví en aquel momento, alrededor de los 14 y 15 años, que eran justamente vividas con personas que se asumían heterosexuales, padres de familia, así también como personas que no. Entonces, igual, como te digo, es curioso que en mi caso particular, la peor cara o una de las peores caras de esa violencia las viví con esa no heterosexualidad. Mm. Entonces, creo que también debo reconocer que lo viví desde la oscuridad, desde la precoz penumbra de una discoteca, que suelen ser y que son instancias que se suelen replicar también en muchos otros espacios de esta gran territorialidad. Entonces, yo creo que igual esa parte de mi narrativa está marcada justamente por algo que comentaba recién, que yo creo que vivir la no heterosexualidad en un lugar como Punta Arenas tiene mucho de ese silencio folclórico que asumimos nosotras las cuerpas no hetero en distintas circunstancias, pero que en esa instancia en particular, en esa territorialidad en particular,
se vio complementada por ese frío característico de la región, que no es un frío como el de aquí, que es un frío más húmedo. El frío de allá es seco, te pega bofetadas. Yo personalmente prefiero el frío de allá, pero yo creo que muchas de las cosas que recuerdo cuando vuelvo a sentir ese frío eran esos momentos más oscuros de mi vida. Pero que curiosamente no me cuesta tanto abrazar como otros momentos, que, que pueden haber sido un poco más, o que en realidad son más turbulentos. Pero yo creo que también cuando una se propone situarse políticamente muy chica, comprende de que en realidad una no tiene ni, ¿cómo decirlo? Ni el derecho, ni la atribución de poder asumirse como tal en un contexto como ese, donde en realidad nosotras como que me pasa que siento que ni siquiera alcanzamos a hacerlas reír. Creo que mi gran revolución en Punta Arenas fue reivindicar mi derecho a ser una payasa, a hacer unas reír. Y que yo me asumo como una gran payasa hasta el día de hoy. Yo creo que la comedia, el humor es algo que no sé si nos salvará, pero es una herramienta profundamente subversiva. Y yo creo que cuando se habla mucho de este discurso, que por lo demás es bastante eh, capcioso y muy cooptable desde las políticas más institucionales, como lo puede ser la visibilidad, porque sí, Mm. yo creo que en aquel momento, que una también es muy visionaria, porque una era no binaria en el liceo, por ejemplo. Una de las cosas en las que creo que fui visionaria en mi retórica personal y conmigo misma fue luchar por mi visibilidad de ser una sujeta maricona tan chica y en un momento donde una ni siquiera tenía derecho no solo a no ser visible, sino que a ser visiblemente castigada, porque hasta tu castigo era silenciado. Y yo creo que eso era muy triste, porque a uno igual le gusta el drama, entonces si te van a castigar, si te van a paliar que sea, no sé, en circunstancias que una después pueda no sé, me pasa un poco eso. Y creo que esa revolución, esa micro revolución, que obviamente también se vio, em, creo yo, estimulada por ciertos referentes que algunos docentes de los liceos en los que estaba me presentaban, como igual le agradezco a muchos profesores que me presentaron al MBL Super Chica, por ejemplo, y también a partir de de mi propia tendencia a aislarme y a refugiarme en la oscuridad, también empecé a conocer referentes artísticos, performáticos, musicales, oscuros, desde muy chica. Y en esa oscuridad me refugié mucho y en esa oscuridad eh, y en esas ganas de generar shock, en esa retórica del shock, también me vi inspirada hasta el día de hoy. Entonces yo creo que en ese sentido sí podríamos hablar de una baby organa, en términos de, no sé, pues ver con 14 años a Madonna masturbándose en los años 90 en el Blonde Ambition Tour, ver a un Marilyn Manson en el 98 encarnando a una adaptación de Ziggy Stardust, de David Bowie, en este caso en su personaje Omega, y generando también mucho escándalo con los principales sindicatos evangélicos en Estados Unidos, retóricas muy anglo por lo demás, pero que sin embargo igual se podían agenciar en Punta Arenas, por ponerte ejemplos. Ese tipo de cosas me inspiraban de muy chica, y creo que son cosas que han tenido también, y en las que una también se ha atrevido a hacer síntesis. Por ejemplo, yo no alcancé a conocer a Hija de Perra en vida, yo supe de ella como un año antes de que ella falleciera, y obviamente no tuve la posibilidad de conocerla en persona, pese a que siento que tenemos una conexión muy importante, que no solamente es a costa nuestra, sino que a costa de la gente, que les agradezco y también a veces se las recrimino, porque igual es un poco agotador. Pero bueno, es un agotamiento que no cualquiera se puede dar tampoco. Así que desde ahí también lo agradezco. Y tú hablabas del humor como ese espacio que entre estas cosas es un espacio eh, profundamente subversivo, que te permite además sortear una serie de cuestiones complejas. Eh, Fue el humor, además del humor, ¿qué otros mecanismos y estrategias usaste en esa infancia, adolescencia que tuviste que vivir en un lugar como Punta Arenas?
Yo creo que igual me permití hundirme harto, no te voy a mentir. Yo creo que desde chica he sido bastante, eh, me he visto bastante atraído a la oscuridad en términos de cuánto puede aguantar mi cuerpo. Y en ese sentido también me refugié en la autoflagelación, también me refugié en, no sé, en hacerme harto daño a mí misma. Entonces, a la vez es curioso, porque yo creo que el humor y la violencia no son mutuamente excluyentes. Al contrario. Eh, para mí la sátira como género de representación he aprendido que tiene mucho que ver con incomodar. Y la incomodidad tiene que partir con una misma. Entonces, yo creo que también me refugié en la escritura, en, yo creo que he perdido bastante, a lo mejor el hábito de escribir como lo tenía en aquel momento, que era definitivamente uno de los espacios en los que también me refugiaba mucho. Em, y yo creo que también me refugiaba mucho en la colectividad, que es algo en lo que aún me sigo refugiando, porque yo creo que es una de las pocas cosas que aún me brindan mucha energía y mucha vitalidad, ¿no? En el sentido un poco más amplio. Y claro, por eso también yo circulé por tantos espacios de organización, porque igual añoraba esa fantasía, ese horizonte, ese paradigma de un pueblo unido, sin distinciones, ese pueblo tan cristiano. Y claro, pues entendí que la cosa no era tan así. Eh, y también me refugié mucho en el sexo. Yo también tuve momentos de, de de acercarme al sexo de muy chica. Entonces igual, claro, lo pasé muy bien y lo pasé muy mal en distintas circunstancias. Creo que cada vez que me acostaba con un ser era completamente distinta a la otra. Y yo creo que eso es algo que igual se agradece. Em, entonces yo creo que sí, yo creo que desde la literatura, desde el escribir, desde el hacerme daño, desde el sentirme acompañada y desde el sexo. Yo creo que esas son las cosas en las que más me refugiaba allá. Sí. Nombraste como vínculos con los, con los que al parecer fueron bastante dañinos, o quizás no vínculos tan profundos, no vínculos durante tanto tiempo, pero, o quizás más que vínculos, ciertas experiencias. Esa experiencia, hablaste de que, claro, no eran solo desde lo heterosexual, sino que también estaban en un contexto de, por así llamarlo, no heterosexualidad. Eh, ¿Cómo ha sido ese tránsito? Lo pregunto porque, bueno, en los ciclos anteriores, cuando hemos hablado con otros seres, como que hay un punto en común, que es donde la violencia se manifiesta muy abiertamente, como en estas historias, entre, podríamos decir, personas no heterosexuales, personas trans, personas no cis, y este intento de vínculo con personas que te devuelven o bofetadas, que te devuelven un ándate de mi casa, porque además suele suceder que mucha gente no cis, gente trans, gente no binaria, etcétera, no puede seguir en su casa y las echan, digamos, y tiene que refugiarse como en esta construcción de pareja. Entonces, preguntarte, la Mm. pregunta concreta es, eh, ¿cómo han sido tus experiencias al momento de entrar en esto que socialmente conocemos como pareja? Más allá de la duración, por supuesto. Yo creo que pololeaba una pura vez en mi vida, de partida, en Punta Arenas, con un chique que era muy cercano a mí también en términos de rango etario. Y que claro, yo creo que fue algo que se pudo haber vivido con mucha belleza si no hubiese sido por otros factores externos como la violencia y el rechazo que vivía mi familia, principalmente. Entonces igual se terminó dando de que yo también aprendí desde muy chica como a no buscar ese tipo de compromisos, porque son compromisos y son acuerdos mutuos en cualquier lugar. Em, pero a la vez, yo creo que una de las cosas que he aprendido a dejar ir, más que abortar, a dejar ir, es justamente el buscar en otras personas, en términos afectivos,
algo o cosas que en realidad yo no voy a encontrar con otras personas que no sea yo. Em, Eso sin desmerecer las posibilidades que permiten también el generar un acuerdo afectivo como una relación, como un compromiso. Em, yo entiendo y también me he permitido acercarme teóricamente a entender de qué tanto las monogamias y como las poligamias son, afrontan desafíos no menores, pueden llegar a ser sumamente tóxicas. Y yo me he aprendido también a entender ese tipo de vínculos como formas de afrontar la violencia capitalista, patriarcal en la que estamos impuestos. Entonces, em, yo al menos, en caso de que tuviese un vínculo, lo plantearía desde ahí. Que hay, por supuesto. Lo que no hay a lo mejor es actualmente un pololeo, como yo identificaba en aquel momento. Entonces, igual en ese sentido, claro, a partir del diálogo he podido construir diversos vínculos que me han permitido eso, lo cual no se condice y no es mutuamente excluyente con lo que comentaba recién, con el tema de no seguir esperando de otras personas, especialmente de otros hombres, eh, algo que yo mismo me puedo brindar. Y no lo digo de una manera tan optimista, porque tampoco lo he conseguido, pero ya llegué a aproximar que en realidad mi respuesta no va por ahí, no va en perseguir ese tipo de afecto solamente, o no perseguirlo. Y en ese contexto, claro, a lo mejor yo creo que el público puede asumir que yo soy un poco más polola. No, soy maraca y he sido puta, pero muy polola no he sido porque, por un lado, actualmente tengo la vara bastante alta y en su momento también simplemente no se daba. Y yo creo que no se daba por las razones que te comentaba anteriormente. De que yo he aprendido a asumir también los vínculos como alianzas de resistencia. Y también porque al ser una persona trans travesti, las cuerpas que suelen acercarse a una siempre lo hacen desde la retórica con la que, por un lado, se permiten, y porque, o por otro lado, les chiques también permiten que se les perciba, que es como esta persona desesperada en la búsqueda de aceptación y de no sé, de resignificación de su identidad, que es algo que yo no solamente comprendo, sino que lo he vivido. Eh, y a la vez también entiendo de que ese espacio que no me brindó solo más que profundo dolor, lo he permitido resignificar a partir de otras personas y del haber también haberme permitido otros vínculos que me enseñaron mucho mejor otras formas de vincularme, que obviamente lo resignifico a modo personal. Eh, pero sí, eso me pasa un poco con los vínculos. Creo que no puedo destacar dentro de mi retórica, un poco más hablando en pasado, muchos momentos muy eh, que recuerde con mucho cariño, que yo creo que es igual es algo común entre las travestis. Pero eso, yo creo que también me suele pasar que la gente a lo mejor asume que yo tengo facilidad para enganchar con gente, y eso es verdad, pero como hablando también en este tono afectivo, porque igual desde el trabajo sexual, por ejemplo, se ha dado la oportunidad como de ver si es que existe alguna posibilidad, y también ahí a lo mejor tenemos una retórica en común, amiga, que como una también se plantea el desafío de establecer límites entre lo que es el trabajo sexual y entre lo que es esta otra afectividad, que yo también digo un otro muy en comillas, porque qué es lo otro? O sea, ¿en qué momento esto es esto y lo otro es lo otro? Hablando de trabajo sexual. Porque igual cosas que he aprendido a percibir desde ese lugar ha sido, por un lado, lo predecibles que pueden ser los ciclos o las formas de vincularse, y también las búsquedas de afecto que tampoco son tan diferentes como una son. Entonces, en ese sentido, creo que desde ahí y desde otros lugares a lo mejor la gente asume un poco que tengo muchísimo enganche, y es verdad. Em, yo me asumo como una persona que genera mucho deseo en mucha gente, pero a lo mejor eso no se traduce mucho en mi percepción personal. Yo no me considero una persona mm, muy bonita
o sea, me considero una persona muy valiosa y yo me asumo una persona muy valiosa. Pero no, pero claro, también he sufrido mucho por esa autopercepción. Ahora no sufro tanto, sino que, no porque me encuentre más bonita, sino porque me da un poco más lo mismo. Pero, claro, a la vez asumo de que soy una persona muy deseada en esos términos. Pero claro, yo si bien reconozco ese deseo, tampoco tengo mucho interés en replicarlo como a lo mejor la gente podría esperar. Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa porque eh, me ha pasado que se han acercado personas diciéndome, pero ¿cómo si esta otra chica que conocí hizo esto? ¿Por qué tú no lo haces? Mm. Y le digo que no solo decirte que a lo mejor que esa chica no soy yo, sino que a lo mejor ni siquiera permitiste que esa chica actuara. Entonces igual actuara de verdad. Entonces, eso me pasa con los afectos. Es un lugar que la verdad yo resignifico mucho más desde otros puntos de vista, más allá que solo este romanticismo que uno también, del que uno también es adicta. Y el trabajo, Y que yo, per- no, dime, ibas a decir. sí se me olvidó, así que dime nomás. Perdón. Mencionaste el trabajo sexual. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se llama? Porque el Bueno, trabajo sexual, puteo, se le denomina de muchas maneras. mm, bueno, como tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, yo me vinculé con el trabajo sexual en ese contexto de 14 15 años, que se dio en un contexto igual que me atrevo a decir que en realidad no es, por un lado, porque hay algo que me molesta, amiga, bastante, que es cuando hablan de que cuando uno les expone retóricas personales que son comunes de nosotras, la gente no hetero, respecto del sufrir violencia y que cuando una comparte sus retóricas aparezcan estas mujeres feministas a decirte, bueno, eso que tú estás relatando se llama explotación sexual infantil. Y es como, weona, ya lo sé, weona, lo sé y me parece una paja que vos, que probablemente no viviste lo que vivió una, te des la facilidad de categorizar la wea. Bueno, estados maternos y otras cosas. La maternidad sigue siendo muy particular. Eh, Claro, en esas circunstancias de explotación sexual infantil, eh, me acerqué al trabajo sexual. Estas personas me pagaban, como un ritual que yo veo que replicaban con muchas personas. Y a partir de ahí empecé a manejar ciertas nociones más técnicas, cobro, instrumentos, eh, herramientas más bien, como le dice mi amiga turquesa Mentola, herramientas. Eh, y claro, se dio de una manera un poco más espontánea, debo reconocer. Creo que aquí en Valparaíso me he desempeñado un poco más en lo que es trabajo sexual, el, sobre todo en circunstancias a mí que son curiosas, porque, y aquí me pego otro descargo. Por ejemplo, ahora que salió la serie de La Veneno, ahora que todas las mariconas están pero enamoradas de la retórica putesca de La Veneno, que es una retórica que una conoce personalmente, ahora todas son dueñas de Brasil, con Freire. Ah, Eh, Ahora todas putean desde el año uno ahí. Y ahora, si a una se le ocurre generar un cortometraje como fue Asamblea Constituyente y grabar allá, una se está apropiando de eso, porque nunca puteaba en la calle. Yo les quiero decir a esas chiquititas, patuditas, o no tan chiquititas porque son mayores que yo, em, que les cuento que mientras ustedes estaban mostaceando, porque era mostaceando, en ese tiempo ustedes eran un huevo, cuando estaban mostaceando, eh, cuando hablo de mostacear me refiero a consumir y también contratar a compañeras trabajadoras sexuales para después calificarlas horrible en las páginas de difusión, todo desde su lugar de privilegio, porque además privilegio que tanto me han criticado a mí. Cuando ustedes estaban haciendo eso, yo estaba con mi pelito corto, mi maquillaje sin base, mi barba al aire y mis vestiditos góticos en plena revuelta feminista puteando en Brasil con Freire.
Y ahí conocí a la Marcia, conocí a todas, me dijeron que era muy producida, que me iban a regalar boinas. Y yo jamás he dicho eso y no lo he declarado porque fue una parte de mi historia personal. Eh, entonces igual, ojito, ojito porque el asunto no es tan fácil ni es tan fijo. Porque ahora todas quieren ser la más puta, la que tiene más calle, y en realidad yo creo que esa es una búsqueda que puede llegar a ser muy triste, Mm. porque quienes sabemos que tenemos calle, lo sabemos, y punto. Y también así sabemos resignificar y destacar a nuestras madres que nos han enseñado esa calle también. Y no es tampoco una forma de decir que una tiene la mayor cantidad de calle del mundo. Yo tengo claro que me falta mucho, así como también a ellos les falta. Eh, y en ese juego de empatar y de competir entramos nuevamente. Competitividad que yo creo que también está presente en muchas lógicas de articulación, incluso para institucionales, como el voguing, por Mm. ejemplo. En este contexto, a no desviarme del tema, claro, el trabajo sexual ha estado presente en mi vida y durante la mayor parte de 2021, del año pasado, lo ejercí con más frecuencia. Mm. Em, y ahora he estado pegándome una pausa porque uno tiene sus procesos, amiga. Y eso. Yo creo que es. Eh, hablamos de que que naciste en Punta Arenas. Viviste gran parte de tu infancia, adolescencia allá. Pero luego llegaste con tu familia acá, bueno, allá, porque yo no vivo en Valparaíso, pero llegaste a Valparaíso. ¿Qué implicó para ti ese cambio y qué te posibilitó llegar a este otro lugar? Varias cosas, porque me fui y volví varias veces. La primera vez que fue cuando yo viví en San Roque y estudié aquí en el Juan Arros, que por lo demás yo ingresé a ese liceo a partir de una muy buena performance, porque no habían cupos, y yo me puse a rezar en la capilla y me vieron rezando y fue como, ¡ay! Denle un cupo de inmediato. Esa fue la primera oportunidad en la que yo estuve aquí y claramente me permitió resignificar bien el afecto que tenía por Punta Arenas. Entonces, cuando yo volví, todo eso me desquité. Me desquité también con Punta Arenas. Y yo creo que la situación más relevante es cuando yo me fui por última vez de Punta Arenas y del sur en general, porque igual he habitado otros lugares del sur y he tenido historias de articulación política en otros lugares del sur, como la Araucanía. Mm. Que yo creo que igual me gustaría sacarlo a colación, amiga, porque también me inspiró mucho en términos de conocer muchas cosas que no quiero en mi vida. Particularmente la articulación del Frente Amplio. Yo no solo no me avergüenzo, sino que he sido muy pública y muy abierta al señalar de que yo me articulé con el Frente Amplio. Nunca fui una militante de base ni una militante. Tampoco siento que ejercí el ejercicio de la militancia con ellos, porque son hombres. Em, porque en realidad una de las cosas que me gustaría robarles, arrebatarles, es que la militancia no es un ejercicio exclusivo de los partidos políticos, en primer lugar. Ese reduccionismo me parece sumamente tóxico, partir por ahí. Bueno, las vinculaciones que tuve ahí con el Frente Amplio tuvieron que ver con el haberme candidateado a una lista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, candidatura que fracasó por un lado porque yo igual eh, ejercí mi gilismo prematuro y también le tiré mierda a mi sector. Y en ese contexto, y mucho. Y en ese contexto creo que, claro, habiendo conocido en persona y de cerca a Beatriz Sánchez, habiendo vinculadome con distintos personeros del movimiento autonomista de Temuco, movimiento que después fue profundamente deslegitimado y derribado a costa de funas y de situaciones muy graves de encubrimiento, eh, pude conocer que mientras los pezoneros del Frente Amplio se hacían gárgaras y se medían los picos entre ellos, la nación mapuche estaba siendo totalmente olvidada y masacrada. Y es curioso, porque al menos dentro de sus miembros jamás vi que pidieran ayuda. Y yo creo que eso para mí algo fue muy particular.
O sea, aquí estamos hablando de gente que sabe que tú no las puedes ayudar. Y eso es curioso. También traté de instalar performance y desarrollar performance en Temuco. También asumí la deslegitimación un poco ahí más fuerte dentro de lo que significa para uno hacer performance, de cómo el lucir un vestido lleno de sangre en en un espacio colectivo de articulación podía totalmente quitarle el peso y la seriedad, porque estás muy de la gente de la seriedad, amigas. Aquí lo que prima siempre es la seriedad. Entonces, claro, yo por ser una persona un poco no tan seria, fui finalmente expulsada de esta circunstancia. Y yo me permití expulsarme a mí mismo. Yo viví hartos fracasos en Temuco, fracasos que yo reviso con mucho cariño. Y claro, cuando vuelvo a Valparaíso, me encuentro también con una cuna de repleta de en realidad personalidades que yo había visto muy como espectadora y que me habían brindado no solo inspiración para poder sobrellevar mis depresiones en Temuco, sino que para también como referentes personales, artísticos, también habiéndome inspirado para movilizarme aquí a Valparaíso, entre otras cosas, a conocerles, a saber qué es lo que hay ahí. Y yo no he visto en ningún otro lugar. ¿Qué es eso que yo no vi ni en una cooperativa anarquista, ni en una federación de estudiantes, ni en un frente amplio? Eh, ¿Qué es eso? Y cuando hablo de esas personas, hablo puntualmente de la escena underground de Valparaíso, de mis hermanas y mis madres y también mis hijas, porque algo que he aprendido también a atencionar es justamente esa categoría fija. Yo creo que todas hemos aprendido de todas. Y hablo de la Tota, hablo de la Dita, hablo de la Disnomia, hablo de la Dani, eh, puntualmente. Y en ese contexto, creo que ellas también me hicieron un regalo al haber permitido que una persona tan chica como yo hubiese podido integrarse a sus complicidades performáticas, al haberme también permitido devorarme su caos, que era un tipo de caos particular muy ajeno a mí, y de las cuales yo creo que destaco uno de los principales crecimientos personales, igual, con sus luces y sus sombras, que yo creo que es lo más valioso. Y por un lado fue eso. También cuando una experimentó fracasos no sé, como la periferia de Chile, porque en realidad todo lo que no es Santiago ni Valpo en realidad es periferia para esta gente. Me permití también anticiparme a cómo ciertos movimientos políticos y ciertas movidas políticas que ya habían tomado lugar aquí en en el sur, puntualmente, se iban a replicar aquí en Valparaíso. Entonces, desde ese lugar también lo pasé muy bien palabreando y haciendo mierda a la gente. Eh, y también yo creo que encontrándome con varias sombras de figuras que una suele también, que también le han enseñado a una que tiene que resignificar e idolatrar hasta el cansancio, como el círculo cercano de Hija de Perro, la cofradía de Hija de Perro, que debo decir que en su momento fue bastante, y yo hasta el día de hoy debo reconocer, siento que es mi deber reconocer que fueron bastante hostiles y desagradables y patéticos conmigo, en una circunstancias que yo la verdad la veo, no infantil, la veo absurda. O sea, yo siempre he sido muy directa al reconocer que mi trabajo implica importantes síntesis del trabajo de Hija de Perro. Eh, yo también la he establecido como un motor de inspiración principal. Y perrita, si la gente me asocia directamente con ella, si dicen que yo soy la sucesora o la nueva hija de perra, no es mi problema. No tengo por qué hacerme cargo de eso. La forma en la que yo me hago cargo de eso es replicando un poco la retórica Madonna-Lady Gaga, porque una tiene esos referentes. Y decirte que en realidad yo no soy hija de perra, pero a la vez soy consciente de que en estos momentos soy la persona ideal para encarnarla. Eh, pero no está dentro de mis apetencias.
Y yo creo que eso fue muy absurdo. Como gente un poco de una generación muy distinta a una, tuvo también no sé, la idea de venir a cobrarme afectos o venir a decirme de que yo que estoy cargando las cenizas de hija de perra en mi bolso, me parece una falta de respeto lo que tú estás haciendo. A propósito del episodio de la censura vivía en Cine Arte Alameda el año 2018, por una performance que íbamos a hacer. Ujú. Que yo creo que eso también que fue una weá como muy catastrófica por todos lados. Yo, la verdad, a estas alturas digo que la weá fue un despelote, más despelote de lo que pudo haber sido. Sí, también reconozco que fue una instancia y un punto ciego para que mostraran sus verdaderas caras en aquel momento. Y que se desquitaran con una pendeja de 18 años que no tenía ninguna apetencia de coronarse como la nueva hija de perra, a diferencia de muchas de ellas, que siguen alimentándose como cofradía del cadáver de una persona y de un personaje. Eso podría decir. Me encanta. Es un primer capítulo bien cargado de información, por supuesto toda que te involucra a ti, porque este es un programa para conocerte a ti en el caso de hoy. Eh, Hemos hablado de lo que ya has podido vivir, ya sea en Punta Arenas, pasando por esta instancia tuya en Temuco, también acá en Valparaíso. Eh, ¿Cómo te ves, cómo te vislumbras a partir, una vez que termine ya esta entrevista, esta conversación? ¿Qué se viene desde el primer minuto que esto termina, de aquí para adelante? ¿Hay cosas que no, te gustaría contarnos? ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué cosas tienes pensadas hacer? En fin. Bueno, yo creo que después de esta conversación, que para mí ha sido un espacio muy cargado de emociones y que también agradezco mucho porque me hacía falta en un momento como hoy, que estoy enfermita, que estoy recuperándome de una fiesta, y yo como no consumo drogas, me agotan mucho las fiestas y necesito tomarme mi tiempo para descansar e ir más lento. Lo primero que me gustaría hacer sería reconsiderar si voy a poder hacer las cosas que quería hacer esta semana porque estoy un poco enfermita, como te comentaba. Pero sí también insistir con y también tomarme este espacio para visibilizar respecto de la huelga de hambre de la compañera Anneli Fontaine, huelga de hambre líquida, de la compañera Anneli Fontaine, reconocida en los ambientes de transformismo de Santiago y de Valparaíso, integrante del sindicato Afrodita, íntima amiga y compañera de la reconocida transformista Judith Cross, y que en estas circunstancias se encuentra injustamente eh, recluida en las dependencias del Centro Penitenciario de Quillota, que ha sido también un espacio que desde la Fundación Pájaro Entre Púas hemos podido disputar desde las artes y que ha tenido momentos muy emocionantes y que yo valoro de verdad desde el corazón, porque así como una regala momentos para al asistir, les compas nos han regalado muchas cosas. Y en el caso particular de la compañera Nali, que como les digo, ya va a cumplir el día martes 2 semanas de huelga de hambre líquida, se encuentra injustamente recluida, detenida o más bien presa sin pruebas en su contra por una cosa que perfectamente se podría investigar en un breve lapsus de un arresto domiciliario y que, como les digo, por el manejo que tenemos de la información, se puede desestimar muy rápidamente por faltas de prueba y cerrar la causa. Pero sin embargo, como la sed de castigo es más grande, a la compañera se le ha privado de libertad aproximadamente unos 6 meses. Se le han prometido muchas cosas y yo también me di la oportunidad de palabrear a esas personas que le han prometido cosas a la compañera y que solo lo han hecho para una posibilidad de escalar políticamente y para pasar de las plazas de Valparaíso a la alcaldía de Viña del Mar, por ejemplo. Me gustaría, ahí estoy hablando de la conocida Panchita, que me la palabré aquel momento en el Día de la Visibilidad Trans, que fue organizado por Cápsula Queer y Lady Pussy. Em, Porque en realidad la visibilidad es importante y por lo mismo lo planteo acá, pero lo que necesitamos es hacernos cargo de nuestro colono interior, hacernos cargo de nuestra sed de castigo interior.
porque en realidad la población penal del módulo especial, que es el módulo Maricón, Cola, Traba, Lelo de Quillota, es una población penal que a mí me ha brindado mucha inspiración, desde sus lógicas comunitarias, desde sus dinámicas, desde sus ideas, desde su producción de conocimiento. Y yo creo que también mi objetivo y a propósito de lo que me preguntabas tú respecto de qué voy a hacer más adelante, mi objetivo y mi principal deseo va a tener que ver con seguir insistiendo con mis compañeros que ya estoy empezando a sentir como mi familia hace un buen tiempo. Y que eso se traduzca en sacarlos de ahí, que eso se traduzca en mantener el ritmo con ellos también, y que eso se traduzca en la posibilidad de que podamos regalarnos algo tan simple como vernos la cara todos los lunes. Con eso aprovecho de contarte que no sé si voy a poder ir este lunes a Quillota, porque me estoy sintiendo muy mal. Pero eso, vamos los lunes a Quillota, la compañera Nali Fontaines va a cumplir 2 semanas de huelga de hambre líquida, y lo que necesitamos ahora es aportar visibilidad al caso porque la compañera se encuentra haciendo un traslado de la defensoría privada a la pública. Y en ese contexto, las unidades de diversidad de Valparaíso y de Quillota también han tenido oportunidades para que podamos dialogar en torno a las necesidades principales de la compañera. Así que eso me gustaría compartir. Y respecto de qué otras cosas voy a poder hacer y qué va a ser de mí después de esto, yo creo que reflexionar harto respecto de cosas que a lo mejor no había conversado. Estos últimos meses he estado muy afectada por mi salud mental, he estado súper mal, he estado súper aislada, pero a la vez es un malestar como organa feminazi en realidad, un mal necesario, y me permitió en realidad entender cosas que en realidad creo que no había podido haber entendido acompañado. Y que ahora, sin embargo, puedo enunciar y enriquecerme de las palabras que me puede compartir mis afectos también. Entonces, en ese contexto, yo creo que me voy a quedar un tanto pensativa. Y eso es algo que se agradece mucho. Porque el quedarse pensativa generalmente no es sinónimo de, no sé si ir adelante, si yo no sé si yo no quiero ir adelante tampoco, pero no sé si es sinónimo de generalmente armar lo que a uno le gustaría. Y creo que en este caso puede ser diferente y eso te lo tengo que agradecer a ti, pues, amiga. Así que en ese sentido también voy a quedar muy agradecida cuando termine esto porque en realidad ha sido una instancia súper agradable para mí y muy bacán. Muchas gracias, amiga, gracias por Organa Feminazi. Gracias también a quienes, gracias por todo esto que nos contaste, por lo que nos pudiste compartir de manera muy honesta, muy franca y muy directa, que son características, entre otras, que te caracterizan. También gracias a quienes espectaron. Este fue el primer capítulo de esta tercera temporada de Marica Santo, que esta vez esperamos una temporada larguísima, que dura hasta diciembre, con estas conversaciones más, claro, más íntimas, más personales con distintos seres que yo arbitrariamente he decidido que quiero conversar, pero ahora también pensaba que a propósito de tener una mayor interacción con las personas que expectan, que también ustedes quizás no ahora, pero por mensaje, pueden mandarme nombres que gustaría tuviésemos acá. Decirles que todo es posible. Si quieren que hablemos con alguien, no sé, pienso Bessie Gallardo, que se yo, a propósito de la convención, bueno, haremos las gestiones para tenerla en algún momento. Ojalá podamos conversar con un montón de seres más. Nuevamente muy agradecida. Y ya lo último, antes de cerrar, que para ir profesionalizándonos, y porque no creo mucho en esto de pedir como cosas al Estado, como creo que hay que desmontar un poco esa figura. Si quieren hacer algún aporte, ya sea para que podamos, por ejemplo, tener algún micrófono, que podamos tener algún tipo de filtro, algún tipo de cámara, pueden preguntar la cuenta por interno para poder hacer el aporte. Yo básicamente no quiero hacerme ningún sueldo con este programa, pero sí me interesa que cada uno pueda tener una mejor producción.
y como yo, en realidad, los dineros que tenemos acá por la casa es para vivir, entonces, si pudiéramos ayudarnos para poder gestionar un mejor desempeño técnico, pues pueden pedir la cuenta por internet. Porque fíjate que los micrófonos no son tan caros. Yo ahí ando averiguando y otro programa que íbamos a hacer con una amistad, nos dimos cuenta que no es muy caro, así que todo es posible. Entonces, Organa, darte quizá ahora el paso para, si tú deseas, unas últimas palabras ya de despedida y para cerrar entonces el primer capítulo de la tercera temporada de este programa Marica Gonzando, un de tú a tu través. No soy Martín Cárcamo, pero quiero ir por ahí. Bueno, adelante tú. Más allá de reiterar los agradecimientos por la instancia que nos has permitido, amiga Lili, yo creo que me gustaría también tomar esta oportunidad que me das para también reflexionar en torno al momento en que nos encontramos, en términos de ver que ha pasado harta agua bajo el puente y que sin embargo estamos prontas a celebrar o conmemorar más bien el 22 de abril del 73, que fue la primera registrada, sabemos que no es la primera, pero en esos términos simbólicos se ha entendido como la primera manifestación maricona, travesti, puta, y que también se ha entendido como la primera manifestación LGBTIQ más en Chile, lo cual es una vil mentira. Esas categorías no existían en aquel momento. Y yo creo que ya basta también a propósito de no sé, pues andar pregonando de que la visibilidad trans es muy necesaria para nuestro gobierno, para nuestro estado materno, y que sin embargo no son capaces de entregarnos un catastro mínimo de personas trans trabajando en sus gabinetes, en sus ministerios, etcétera. Eso me gustaría también. Me dijeron que hablara contigo para conseguir entradas. ¿Entradas de qué, concha de tu madre? Desarrolla. ¿Cómo es la weá? Bueno, Ups. bueno, me gustaría comentarles de que a propósito de esa conmemoración que no es esa mentira capciosa y también muy propia también de los partidismos políticos, se está acercando y aquí junto a Lilith y junto a la Turca que yo la vi por ahí, junto a la Goticola que la vi conectada, junto a la Diego Simón, junto a Mati, insistimos en aquel momento durante ese primer año de pandemia, durante ese devastador año de pandemia, para levantar una instancia maravillosa de conmemoración virtual y se está avecinando un nuevo proceso. Esto lo digo más que para promocionar el evento como tal, lo digo para también abrirnos a resignificar sobre ese momento político que estamos prontos a experimentar nuevamente y para que vean los efectos, chicas, para que vean si yo no lo estoy hablando weá, no lo estoy vendiendo la pomada, eso pasa, eso pasó y va a seguir pasando con más fuerza, chicas, y una pobre chiste huevona que como buena evangélica protesta de repente ahí con un parlante y chao. La Organa tiene muy alma de evangélica, pero en realidad, ¿qué más? Una publicación de Insta es mi difusión, no me puedo comparar a esos personeros políticos. Y entonces igual me gustaría abrir ese espacio para reflexionar por nuestras muertes, asesinadas, desaparecidas, y también entender de que, no sé, a mí la muerte me ha brindado mucha inspiración, ha estado muy presente en mi vida, me consta que la vida de Lili también, y a raíz de lo mismo es que me gustaría dedicarte este capítulo a ti, amiga, para que también partas con mucha fuerza en este tercer proceso de Marica Winsando. Con mucho cariño para ti. Y como una es muy patúa, hoy día no tuve la patudez que suelo tener como de revertir el rol muy gilista también de entrevistarte. Pero sí me gustaría ver si puedo inaugurar una sección de este programa, Ah, que podría ser ya de que ahora lo siento, pero no me dan las neuronas para inventarle un nombre, pero a lo mejor la posibilidad, obviamente dentro de los alcances que puedas tener tú sí, sí. como animadora, como gestora, la posibilidad de que una nomine a la próxima invitada.
Total. Que obvio, amiga, yo lo tiro solo como una idea, puede que no sea la invitada de directo, o sugerir también. Dale. Por ejemplo, tú mencionabas a la vez. La vez igual ha sido una persona con la cual he tenido acercamientos, entonces igual eso yo lo puedo gestionar, puedo ayudarte a Me gestionarlo. encanta. Y la Bessie también está, dentro de toda su controversia, teniendo un rol bien visible y muy disruptivo dentro de lo que es la convención. Y yo creo que ella se daría el tiempo de poder conversar contigo un día domingo. Ay, Así bacán. que Ya, pues encantada, sí, sí, esa a es lo tu mejor. sugerencia, y si además te puedo pedir muy patudamente que hagas el puentecito, yo pero feliz, y aquí la recibimos, hasta le ofrecemos algún canapé, que le mandaremos a ir algún momento. eh, Sí, muchas súper. gracias. Así que, Claro, si no este domingo, algún otro que ya pueda, pero yo muy sí. mm, Ya, me maravilloso, encanta, muchas gracias, maravilloso para mí. amiga Organa Feminazi, gracias de nuevo a quienes espectaron, y recuerden si quieren hacer algún aporte para que podamos seguir mejorando, o sea, mejorar, porque hay que mejorar en lo técnico, Avanzar, avanzar hacia adelante, hacia el horizonte, amiga. avanzar hacia el futuro, avanzar hacia el progreso, pregunten la cuenta por interno y ahí se la damos, ahí a ver si dentro de las próximas semanas, no sé, tenemos micrófono, si le podemos mandar micrófono también a la persona entrevistada o viajar hasta donde esté, esas cosas que uno puede hacer con ese apoyo económico. Ya pues, muchas gracias, que estén maravillosos y recuerden, nos encontramos. Mi último, Sí, mi lo último último, comentario, sí. comentario más farandulero. Yo sé que estamos en momentos que yo agradezco donde no deberíamos hablar de los cuerpos ajenos, pero debo decirte, amiga, que estás muy bien y que lo has explotado. Y yo sé que tú eres una mujer casada, que a lo mejor no deberías hacer todo el tipo de cosas que yo te podría decir, pero reivindiquemos a ese público que se conecta para ver la belleza de Lidia Herrera todos los domingos. Por favor, por favor. Muchas gracias. Fíjate que a mí me debo transparentar que a mí lo que realmente me sube el ego como con mi físico, siempre es cuando me lo dicen otras, como ya sea amigas, bueno, puntualmente como amigas, a mí me sube mucho el ego. Comentarios, como si esto me lo dijera así como conocemos nosotros, algún Un montón. mostacero, algún heterosis, no me pasa, fíjate. Así que yo hoy día voy a dormir como bien con el ego arriba. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Ya, entonces ahora sí, con nuestros egos, pero arriba, nos vamos, terminamos este primer capítulo. Muchas gracias, Organa Feminazi, muchas gracias a quienes espectaron y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 8 y con retransmisión de estos capítulos por Guillotina Radio en su canal de YouTube. Adiós, cines. Un besito. Besitos.